No, Luis. Buenas tardes. Vamos a continuar con esta jornada de la tarde. En realidad, todo este día he estado inquieto y preocupado porque cómo presentarles a alguien que nos ha reunido, a alguien que nos ha convocado y que ha sido cómplice de diversas reuniones en espacios como de este tipo, en espacios universitarios. Incluso yo alguna vez dije, el maestro Cipriano Gómez Lara, que tiene la virtud de hacer amigos a partir de su talento y capacidad de compartir su experiencia y su formación intelectual. Decía un viejo maestro que en paz descanse, el maestro Héctor Azar, que en este país y en cualquier parte del mundo había hijos intelectuales. Yo me siento hijo del maestro Cipriano Gómez Lara, me siento hijo intelectual. Gracias a él estoy en esta disciplina procesal por convicción. Voy a leer su currículum, no por darles a conocer quién es el que nos va a exponer en este momento, sino por cumplir con las formas. Porque nombrar al maestro Cipriano Gómez Lara lo dice todo. Incluso sin mencionar su nombre, el simple hecho de decirles a continuación sigue el maestro es suficiente, porque en él se reúnen todas las cualidades posibles, porque al lado de él nunca dejamos de ser sus alumnos. El doctor Cipriano Gómez Lara es originario de la Ciudad de México. Realizó sus estudios de licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México en 1955. Realizó estudios de posgrado en Roma, Italia, en 1956 y Tucson, Arizona, en 1963. Tomó cursos de Derecho Bancario Internacional en La Baule, Francia, en 1975 y es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México en 1988. Durante su vida profesional ha ocupado cargos docentes y académicos, así como realizando obra escrita. Fue profesor de civismo, profesor universitario de carrera en la Escuela de Derecho de la Universidad de Sonora, en Hermosillo, Sonora, jefe del departamento escolar de la Universidad de Sonora, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM desde 1964 a la fecha, director del Seminario de Derecho Procesal hasta 1990, profesor de carrera en la licenciatura y en la División de Estudios Superiores de la Facultad de Derecho de la UNAM. Imparte las materias de Teoría General del Proceso, Derecho Procesal Civil, Poder Judicial y Derecho Probatorio. Es autor de múltiples monografías sobre diversos temas jurídicos, así como de proyectos legislativos y de los libros de texto Teoría General del Proceso, actualmente en su 9ª edición, y Derecho Procesal Civil en su 6ª edición, ambos editados por Oxford University Press. Ha sido titular de las cátedras especiales Jorge Sánchez Cordero y Andrés Sierra Rojas en la Facultad de Derecho de la UNAM. Durante 1989 y 1994, respectivamente, presidente del Colegio de Profesores de Derecho Procesal en la misma facultad de 1991 a la fecha y presidente del Colegio Nacional de Profesores de Derecho Procesal a partir de 1999. Profesor en materias procesales de la Universidad Panamericana, Campus México y Guadalajara y del Instituto Tecnológico Autónomo de México.
En su vida profesional ha ocupado cargos administrativos y técnicos. Fue abogado en el gobierno del estado de Sonora, secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, subgerente jurídico de Nacional Financiera, subdirector jurídico y fiduciario de Financiera Nacional Azucarera, director general de Inversiones Extranjeras en el Gobierno Federal, jefe de contratos de Infonavit, socio de la firma de abogados Lex Sociedad Civil, a la fecha, director jurídico del Banco Nacional Pesquero y Portuario, magistrado del Tribunal Federal Electoral Sala Central y consejero del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal de enero de 1995 a noviembre de 1999. Es socio miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, Institutos Mexicano, Iberoamericano e Internacional de Derecho Procesal, Colegio de Profesores de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la UNAM y Colegio Nacional de Profesores de Derecho Procesal. Maestro, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. La lectura del ridículum pues es un rito de los actos nuestros. Yo quería decirle a Valeriano que con toda gentileza omitió un dato que siempre pongo, mi fecha de nacimiento, no la quiso decir, es que es amigo mío. Bueno, yo quiero decirles, antes de entrar en materia sobre el comentario de los currículum vitae, que yo siempre he pensado que el currículum vitae no debe pasar de una página, tiene que hacerse un resumen muy sucinto pues, de las cosas principales que alguien haya hecho en la vida, pero una página basta. Y nada más les quiero relatar esta experiencia que tuve el año pasado, cuando en la dirección de la Facultad de Derecho de la Universidad pues tuvo la idea, que agradezco mucho, de proponerme al Consejo Técnico primero y luego al Consejo Universitario como profesor emérito. Todavía eso no está decidido porque el trámite a veces tarda muchos años, no sé por qué, pero ya mis compañeros de la facultad me apoyaron en eso. Y al pedirme mi currículum, el director de la facultad, al ver la hojita, me dijo, no, pero esto no sirve. Le dije, pero ¿cómo no, señor? Siempre, toda la vida he tenido un currículum. No, mire usted, en este trámite tan especial van a ver sus datos veterinarios, ingenieros, arquitectos y quién sabe qué otras gentes, porque son gentes del consejo. Entonces necesitamos un currículum, pero grandote, así de muchas páginas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Yo nunca he hecho un currículum de muchas páginas. Mire, aquí está el ejemplo de uno, y se trataba de una distinguida maestra emérita de la Facultad de Filosofía, y efectivamente era un tomo que tenía más de 50 páginas, ¿verdad? En donde decía hasta el nombre de la primera conferencia que había dicho hace 70 años, bueno, sus 50. Entonces tuvimos que hacer un esfuerzo grande con mis compañeros, y sobre todo aquí hago mención otra vez de Alberto Saí, porque él me ayudó, porque él tiene más datos de mi persona que yo mismo, ¿verdad? Cuando yo necesito encontrar algún tipo de trabajo mío que tengo perdido, y tengo perdidos muchos, le pregunto a Alberto, yo le doy copia, maestro. Entonces él me dio copia y él me ayudó a encontrar una relación, no de todas, pero sí de gran parte de las tesis dirigidas, todo ese tipo de cosas que hay que listar en un currículum así impresionante, para que los otros señores, en función del grosor del currículum, pues vean si la persona vale o no. Yo no creo en este tipo de cosas, porque creo que pues, en una página basta para que se digan las cosas que una gente haya hecho. Bien, agradezco la presencia de ustedes a estas horas de la tarde, en que, como decía la maestra Marina ayer, pues está haciéndose la digestión y más valdría estar echándonos una siestecita. Pero dicen que los buenos amigos, y ustedes los considero como muy buenos amigos míos, son los que van a las conferencias que uno da. Muchas gracias. Voy a ver si cambio de micrófono. Este está mejor, desde luego, perdón. Este estaba durmiendo la siesta, pero este ya lo despertamos. Bien. El tema que trato de comentar con ustedes, ustedes tienen copia de las ideas fundamentales, obviamente que no se trata de leer ante ustedes lo que ustedes ya tienen por escrito, sino más bien de hacer una serie de comentarios laterales o adicionales en relación con el documento que les he presentado. Es una preocupación, aunque esté intitulado el documento como Poder Judicial Federal, en realidad es una preocupación en torno
al poder judicial en general y en torno a la función jurisdiccional. Ustedes saben muy bien que a partir de aquella muy famosa prolusión de Chiovenda en la Universidad de Bolonia del año de 1903, por cierto, estamos próximos a que se cumpla el centenario de esa prolusión. Yo espero que la Universidad de Bolonia haga algo en homenaje de los 100 años de esta prolusión. Ya hay otra universidad que ha hecho algo similar con otra prolusión de Chiovenda de 2 años antes, de 1901, cuando Chiovenda escribió aquella famosa monografía sobre germanismo y romanismo en el derecho, ¿verdad?, que es uno de los libros clásicos para ubicar el origen a la historia de nuestro sistema jurídico procesal. Chiovenda, en esa famosa prolusión de 1903 en la Universidad de Bolonia, anunció algo muy importante. El maestro Alcalá Zamora subrayaba siempre esa idea de Chiovenda. Quizás sería conveniente nada más recordar un poco lo que son las prolusiones en las universidades, sobre todo europeas de gran tradición. En el primer día de clases del año se encomienda con mucho tiempo de anticipación a algún gran profesor de esa universidad, que puede ser una vez un médico, otra vez un ingeniero, otra vez un astrónomo. Es decir, esto se va rotando entre todas las ramas científicas. Se le encomienda con muchos meses, a veces con un año de anticipación, que prepare algún tipo de trabajo para la cátedra inicial del ciclo. Y entonces se reúne todo el claustro, el rector, todos los directores, todas las autoridades, y se da, por regla general, una magnífica conferencia de apertura de cursos. Ese es el caso de la prolusión de Chiovenda de 1903. Él es ya un maestro distinguido, un muy asiduo traductor de toda la obra alemana, porque debemos recordar que la obra de los alemanes por fortuna se latiniza, ¿verdad?, para hacerla más accesible, sobre todo a los pueblos latinos, porque leer en alemán pues es mucho más duro y difícil que leer en italiano para nosotros, ¿verdad? Y estas traducciones son muy importantes porque nos va permeando toda esa doctrina. ¿Qué sostiene Chiovenda en esa famosa prolusión? Anuncia ya un tema que va a ser recurrente en la doctrina, pero que va a significar parte muy importante del desarrollo doctrinal, que los 3 conceptos fundamentales de la disciplina procesal son los conceptos de acción, de jurisdicción y de proceso. Es el primer autor que sostiene eso. Y dice el propio maestro Alcalá Zamora que fue lamentable que el propio Chiovenda no desarrollara esa rica idea, sino que tocó ya la tarea a sus discípulos, a sus continuadores, ¿verdad? Sobre todo a la grande serie, a la playa de grandes profesores italianos que nos dio todo el siglo XX, a los continuadores de esa doctrina. Retomando esa idea, el maestro Alcalá Zamora, en su libro, en su gran clásico que es Proceso, Autocomposición y Autodefensa, ese libro es uno de los libros clásicos de nuestra literatura procesal y tenemos el orgullo de que fue un libro editado en México en el año de 1947, la primera edición. Y hay que relatar un poquito de la historia de este libro del maestro Alcalá Zamora. Casi diríamos que este libro fue su carta de presentación como profesor en México, porque él fue invitado en 1945 por el maestro Virgilio Domínguez, que en ese momento era el director de la facultad, todavía no facultad, sino Escuela Nacional de Jurisprudencia en México. El maestro Domínguez, el maestro Alcalá estaba en Argentina y ya tenía 6 años de estar allí. Y entonces el maestro Domínguez le invita a que venga a México desde Argentina a pasar un año auxiliando a la universidad para el establecimiento de los seminarios y para convertir la escuela en una facultad. Ustedes saben que una escuela se convierte en facultad en cuanto establece los estudios de posgrado. Esa es la distinción entre una escuela de derecho y una facultad. Y el maestro acepta y se viene desde Argentina, pero en vez de estarse un año, se está 30 años con nosotros. Y esos 30 años, pues ustedes comprenden que deja una huella profundísima en la doctrina, en las consideraciones, en la obra. Él deja una escuela,
Y es la escuela mexicana. Nunca hemos querido hablar de una escuela mexicana, no tenemos nosotros esa pretensión, pero en el fondo la hay. Y uno de sus grandes pilares lo fue el maestro Alcalá Zamora. Bastaría mencionar 4, 5, 6 nombres de los grandes maestros mexicanos que recibieron la influencia de formación del maestro Alcalá Zamora. Hay figuras como la de Fixamudio, como la del propio maestro don Sergio García Ramírez, que estuvo con nosotros al principio de nuestra sesión, o figuras como la del propio Briceño Sierra, que después se separa, pero no necesariamente en el sentido doctrinal, sino por otras cosas. Y podríamos seguir diciendo aún ya personajes más jóvenes como José Ovalle Favela, como el maestro José Luis Soberanes, como el propio Jorge Carpizo MacGregor. Todos ellos reciben una influencia del maestro Alcalá Zamora. Entonces él deja una hondísima huella. Y en este precioso libro, que es Proceso, Autocomposición y Autodefensa, que déjenme decirles que se fraguó, se forjó como libro, porque al llegar el maestro, costumbre también entre maestros universitarios, él da un ciclo de conferencias en la vieja aula Jacinto Pallares de los edificios del centro de la ciudad, de nuestra facultad, cuando todavía no existía la ciudad universitaria, ¿verdad? Entonces él llega a dar esa serie, fueron 4 o 5 conferencias intituladas así, Proceso, Autocomposición y Autodefensa. Era su carta de presentación. Y esos materiales, pulidos, enriquecidos, dan en el 47 nacimiento a esta obra, que es la primera edición que se publica de Proceso, Autocomposición y Autodefensa. Ahí el maestro retoma el problema de los conceptos fundamentales de la ciencia procesal, retoma aquella idea kiobendiana de 1903 de que la acción, la jurisdicción y el proceso son los conceptos fundamentales de la ciencia procesal. Y un poco para sacudir las mentes, para hacernos vibrar con sus ideas, nos juega una broma. Raro en el maestro Alcalá, que era tan serio, pero nos juega una broma académica, ¿verdad? Porque en algún momento dado dice, recordando a cierto autor sudamericano que había escrito una pequeña monografía con el título de la trilogía estructural del proceso. Ese era el título de una muy bella monografía. Trilogos, 3 conceptos, trilogía estructural del derecho procesal. Es decir, y la broma que nos juega el maestro dice trilogía estructural del proceso. Eso suena muy pretencioso, dice el maestro Alcalá. Es un triste trípode desvencijado, dice el maestro, ¿verdad? Sin embargo, sobre el cual, estas son palabras de Alcalá, se edifica todo el edificio del derecho procesal. Y para acabar de darnos ese juego, tiene otro juego muy especial con los verbos ser y estar, ¿verdad? Que tienen connotaciones tan específicas en nuestro idioma, ¿verdad? Y nos hace este juego de palabras. Dice, del proceso sabemos dónde está, pero no lo que es. De la jurisdicción sabemos lo que es, pero no dónde está. Y ay de nosotros, de la acción no sabemos ni qué es, ni dónde está, ¿verdad? Bueno, él mismo dice, no se tomen demasiado en serio mis palabras, dice. Simplemente son un recurso para llamar la atención sobre la incertidumbre doctrinal que todavía priva en relación con algunas de estas disciplinas. Sigue aclarando, su broma se vuelve muy ilustrativa, porque él sigue aclarando esto. ¿Por qué de la jurisdicción sabemos lo que es, pero no dónde está? Bueno, sabemos lo que es porque se identifica como una función estatal a la que le damos ciertas notas o rasgos. Sobre esto vamos a volver un poco más adelante. Pero no sabemos dónde está, por qué reclaman su pertenencia tanto el derecho procesal como el constitucional y la teoría del Estado. Entonces, ¿dónde anda? Él mismo se encarga con todo tino de precisarnos esta aparente problemática de ubicación. ¿Por qué nos llega a decir? No nos confundamos. El estudio de la jurisdicción pertenece tanto al derecho constitucional como a la teoría del Estado, como al derecho procesal. Lo que sucede, decía el maestro, fíjense qué mente tan profunda, tan bella para expresarse las ideas del maestro Alcalá. Dice, lo que sucede, todavía no había video, pero ya había cine, decía. Y decía el maestro, la teoría del Estado y el constitucional le están tomando fotos fijas a la jurisdicción.
El derecho procesal toma una cámara de estas y le toma video, diríamos ahora, ¿verdad? Entonces el maestro decía, le toma cine, es decir, el enfoque del fenómeno de la jurisdicción por parte del derecho procesal es un enfoque dinámico, ¿verdad? Por el contrario, el enfoque de la teoría del Estado y del constitucional es un enfoque estático. Entonces, qué agudeza de pensamiento para darnos esa connotación. ¿Por qué del proceso sabemos dónde está, pero no lo que es? Decía el maestro. Bueno, porque basta que nos asomemos a cualquier tribunal y ahí está el proceso, ahí está, lo vemos vivir, ahí está, sabemos dónde está. ¿Por qué no sabemos lo que es? Y decía el maestro, porque la respuesta doctrinal a la pregunta sobre la naturaleza del proceso es muy distinta. Desde las posiciones contractualistas, cuasi contractualistas de la relación jurídica de la acción, es decir, las respuestas a qué cosa es el proceso son distintas, son diversas y hay muchas, por eso no sabemos lo que es. Un poco también exageración ahí en ese sentido. Finalmente, eso de que de la acción no sepamos ni qué sea, ni dónde esté, radica en esto. ¿Por qué no sabemos lo que es? Porque al igual que en relación con el proceso, también existe una pluralidad de posiciones doctrinales sobre lo que sea la acción, desde la teoría clásica monolítica hasta la serie de teorías modernas, sosteniendo distintas posiciones respecto de la respuesta de lo que sea la acción. Y eso de que no sabemos dónde esté, ¿por qué? Tiene que ver con la situación anterior, por la polémica tradicional de si la acción está en los derechos sustantivos o de fondo o representa más bien una pertenencia a los derechos adjetivos, o sea, un derecho autónomo, que además esa es la base de toda la teoría moderna, el considerar la autonomía del derecho de acción. Como ustedes ven, el juego de palabras lo que hace es despertar inquietudes para que veamos a ver a dónde llegamos, porque no es cierto que no sepamos lo que sea la acción o lo que sea la jurisdicción, independientemente de que haya diversas opiniones jurídicas, sí podemos llegar a tener algún tipo de concepto que, como todo concepto, como representación mental de un objeto, pues es una aproximación a ese objeto. Nunca los conceptos han pretendido abarcar a los objetos en toda su integridad, por eso surgió la metafísica, ¿verdad?, con una preocupación para llegar a la esencia del ser. La definición y el concepto, repito, son meras aproximaciones, más o menos felices o más o menos cercanas a lo que los objetos son. Y ahora sí, entro a la cuestión relacionada con la función jurisdiccional. Función jurisdiccional, jurisdicción, poder, función y poder, como lo decimos en el primer apartado de nuestro trabajo. Claro que esta función jurisdiccional, como lo decimos en el documento que hemos entregado a ustedes, pues desde luego que es la característica, la típica, la propia del poder llamado poder judicial. En este sentido jurídico-político, puede afirmarse que el poder es el órgano o conjunto de órganos de autoridad que van a desempeñar las funciones del Estado. La realidad es que los conceptos de función y de poder son correlativos, son autoimplicativos, porque la función es la actividad soberana del Estado para el desarrollo de sus fines propios del Estado. Y el poder, en este orden de ideas, es el órgano o conjunto de órganos que desempeñan o desenvuelven dichas funciones. Cuando pergeñé este trabajo, tuve muy en cuenta una obra preciosa que, por cierto, aunque esto sea un comercial editorial, está editada en la colección de la editorial Llure, y que es un bellísimo trabajo clásico, una obra de Lampué llamada La naturaleza del acto jurisdiccional. Por fortuna se ha reeditado este libro y yo tendría hasta una cuestión anecdótica que relatarles sobre este pequeño gran libro. Bueno, no una sino dos. La primera es que yo no tenía ese libro en mi modesta biblioteca y había estado buscándolo por años. Y era en el lapso en que yo fui profesor de la Universidad de Sonora. Con lo infernal del clima de las costas del Pacífico, pues en cuanto comenzaban las vacaciones en estos meses de julio y agosto, nos salíamos de aquellos infiernos de 40 grados
y nos veníamos al altiplano, ¿verdad? Y a la Ciudad de México. Y en uno de esos veranos de mi estancia en Sonora, caminando por la calle de San Juan de Letrán, hoy Eje Central, había una librería que no sé si exista todavía, que se llamaba Zaplana. Y al pasar por la banqueta, vi unas torres de libros a peso. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que de repente me detengo ante una de esas pilas y era una pila de lampués, de libros sobre el acto jurisdiccional a peso en la banqueta de San Juan de Letrán. Fue tal mi sorpresa y mi entusiasmo que tomé rápidamente un ejemplar, lo fui, lo pagué, me fui contento. Me he arrepentido el resto de los días de mi vida de no haberme llevado toda la torre, ¿verdad? Porque era un libro clásico tirado en una banqueta, vendido a peso. Qué pobre, estoy hablando de 40 años atrás o casi 50, qué pobre era el mercado del libro jurídico en ese momento, para que un gran libro como este se estuviera vendiendo en una banqueta de San Juan de Letrán a peso. Hoy ya no sucede eso. Hoy tenemos más de 150 escuelas de derecho en el país, ¿verdad? Y bueno, esto en qué medida es bueno o malo, ya Calamandré resucitaría y nos diría, ya les dije que hay demasiados abogados. Si lo decían en la década de los 20, pues ¿qué decimos ahora ya en nuestro siglo XXI? El hecho es que ya el libro jurídico no es, desgraciadamente en algunos aspectos, un libro barato que se pueda vender en una banqueta. Digo, esto tiene sus puntos de ventaja, pero el hecho es que mi lampué, que conservo con mucho gusto en mi biblioteca, me costó $1 en una banqueta de la calle de San Juan de Letrán. Y ahí viene el otro aspecto bello de este libro. Se dice, desgraciadamente no he podido averiguar de quién se trataba, pero se dice que hubo un ministro de la Suprema Corte de Justicia que hizo un viaje turístico a Francia recién terminada la guerra. Era el año 45 y ya se pudo volver otra vez a París, ¿verdad? Y volver a Europa. Y este señor en ese año de 45, reitero, el año en que termina la guerra, se mete en una librería en París y encuentra recién editado el libro de Lampué, de Pierre Lampué, ¿verdad? Lo compra, se lo trae de regreso y al llegar a su oficina en la Suprema Corte de Justicia, a uno de sus secretarios, dice la leyenda, ¿verdad?, que se lo avienta displicentemente sobre la mesa y le dice, mire, aquí traje esto, usted que sabe francés, tradúzcalo. Ese sujeto que recibe ese libro y que sabía francés lo tradujo y fue el maestro Jesús Toral Moreno. Él a los 2 años tenía traducido ya el libro y se publica por primera vez en castellano un poquito después, en 1947. Fíjense ustedes el momento, es decir, la primera edición en francés en 45 y ya en 47 el maestro Jesús Toral Moreno lo había traducido del francés al castellano. Aquí valdría la pena, lo tengo dicho en nota de pie, pero lo resalto aquí. El maestro Jesús Toral Moreno recientemente falleció. Él fue un funcionario judicial muy distinguido. Poco antes de su muerte, el Poder Judicial le otorgó la distinción al mérito judicial Ignacio L. Vallarta, correspondiente al año del 99, por un acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal de 4 de julio del año 2000. Qué bueno que se le hizo este honor a este jurista, que fue un gran maestro y que además, curiosamente, en esta traducción del Lampué al castellano, introduce una serie de notas de pie de página y un apéndice al final de reflexiones propias complementarias. Hay veces, sucede a veces, que este tipo de actividades de traducción, no digo, eso no es posible que mejoren la obra original, no se trata de eso. Además, acuérdense que hay el riesgo apuntado con toda claridad en italiano, ¿verdad?, de que traduttore, traditore, ¿verdad? Es decir, hay veces que el traductor traiciona y a veces lo hace hasta de buena fe, ¿verdad?, o por una equivocación y distorsiona la idea. Aquí creo que hay poca dosis de ello. El trabajo original del profesor de Derecho de París había sido publicado en francés, perdón, me equivoqué el año, no era 45, era 46, es decir, un año después. Esta traducción corrió la suerte de completar, hablaría yo de completar la obra original
y ubicarla dentro de nuestra cultura jurídica, enriqueciéndola, como decíamos hace un momento, con varias notas de página, así como con un apéndice final. Rara virtud, diría yo, la de algunos talentosos traductores como él, que si son, como es el caso, excelentes especialistas, al traducir y agregar, crean obras valiosas para la posteridad, que conservando el valor original, acrecientan su trascendencia por los comentarios y por las aportaciones que van realizando paralelamente. Aquí diría yo que hay otro ejemplo muy bello y de mayor trascendencia, sin lugar a dudas, de una traducción de una de las grandes obras, quizás una de las primeras obras del siglo XX. Me estoy refiriendo al Sistema de Carneluti. El Sistema de Carneluti es una gran obra de derecho procesal, de sustento filosófico, de orientación doctrinal muy clara, y esta obra de Carneluti es traducida en Argentina por el maestro Alcalá Zamora y por don Santiago Sentís Melendo en esos años, pero las notas que están agregadas a la traducción son del maestro Alcalá Zamora, y esas notas agregadas a la traducción del Sistema son de una enorme riqueza, porque ahí está el análisis, la crítica, diríamos el seguimiento doctrinal. La traducción del Sistema al castellano, realizada por el maestro Alcalá fundamentalmente en Argentina y enriquecida con esa serie de notas de pie y con esos comentarios adicionales, es uno de los grandes libros, de las grandes obras doctrinales del siglo XX. ¿Qué paralelismo tan especial? En cuanto al, obviamente la trascendencia de la segunda traducción es mucho más grande porque es un libro mucho más conocido, el Sistema, y tiene una mayor trascendencia procesal que el libro de Lampué, pero todo se da en una misma época. Curioso que todo este fenómeno esté dándose en los años de 46, 47, cuando también el maestro Alcalá Zamora llegaba a México y surgía Proceso, Autocomposición y Autodefensa. Qué momento de paralelismo entre la obra del maestro Alcalá Zamora, la traducción que él mismo hace del Sistema poquitos años antes en Argentina, y la traducción que Toral Moreno hace de esta obra del acto jurisdiccional. Como el mismo autor lo subraya, ¿verdad? Y ahora voy a la obra de Lampué, desde luego, no hay problema, dice él, en que reine mayor confusión y en que aparezcan más divergencias que el de la definición del acto jurisdiccional. En primer término, dice Lampué, su misma existencia está discutida. ¿Cuál? ¿La existencia de qué? La existencia del acto jurisdiccional como tal, como un acto distinto, autónomo, diverso de los demás actos del Estado. Vamos a volver sobre esto porque es sumamente interesante. Pero aquí ya no lo advierte Lampué. La misma existencia del acto jurisdiccional está cuestionada como un acto propio, como un acto distinto. Después dice, aquellos que le reconocen esa existencia desde el punto de vista material, se forman de él, del acto jurisdiccional, las ideas más diversas, y para caracterizarlo recurren a criterios harto diferentes, dice Lampué. Finalmente, si las dificultades son mucho menores cuando lo examinamos en su aspecto formal, aún desde este punto de vista, su definición no resulta del todo fácil. Así, debemos indagar, dice el maestro Lampué, si puede existir un acto jurisdiccional que tenga naturaleza distinta antes de examinar su carácter material. Luego lo consideraremos en su aspecto formal e indicaremos cuáles son en este punto las soluciones dadas por la jurisprudencia. Yo quisiera volver sobre algunas de estas reflexiones de Pierre Lampué. ¿Por qué hay la duda de la existencia misma del acto jurisdiccional? Sobre todo porque algunos sectores de la doctrina han sostenido, ya de añejo, de tiempo atrás, que los actos del Estado solamente son dos: el acto creador de normas y el acto aplicador de normas, y que no hay un tercer género. Entonces, quiere esto decir que solamente habría dos tipos de actos: el acto legislativo y
todos los demás actos de aplicación de la norma. Esto tiene mucho que ver con la esencia de lo jurídico, porque inclusive cuando acudimos a las ideas kelsenianas, en el sentido formal, pues el derecho está muy ligado con la soberanía y con la existencia del Estado, a grado tal de que, como bien sabemos, Kelsen identifica los extremos de Estado y de derecho. Y la soberanía no es sino el poder de creación y de imposición de las normas jurídicas. Y si eso es así, pues entonces como que nos vamos acercando a esa dualidad. O se crea la norma o se aplica, y no hay más. Esto querría decir que solo habría dos tipos de funciones y no tres. Si esto fuera así, y este problema lo estudió con todo cuidado el maestro Alcalá Zamora, sobre todo la reflexión de él iba a esto. Son 4 las notas características del acto legislativo, y otras 4 también opuestas a las 4 primeras, las de los actos administrativos y jurisdiccionales. Bueno, pero aquí habría que aclarar algo, perdón porque hago un paréntesis antes, para que advirtamos la diferencia entre los criterios formales y materiales, que eso preocupó mucho a Lampué. Quisiera yo hacer un paréntesis, además un paréntesis que nos distraiga un poco, que nos haga pensar en otras cosas, para luego volver a los aspectos formales y materiales referidos a las funciones del Estado. Fíjense que en lo jurídico con mucha frecuencia tenemos que afrontar la problemática de los aspectos formales y materiales, fondo y forma. Inclusive pongo 2 ejemplos. Hablamos de los aspectos formales y de los aspectos materiales de las sentencias, o cosa juzgada formal o cosa juzgada material, como lo veíamos hace unas horas. O cuando hablamos de las fuentes del derecho, hablamos de las fuentes formales y hablamos de las fuentes materiales o históricas. ¿En dónde reside esta distinción entre forma y fondo, referida a lo jurídico? Bueno, un pequeño periplo para que viéramos si podemos llegar a precisar con mayor nitidez esto. A mis alumnos de licenciatura les suelo hacer estos 2 o 3 juegos para que se entienda esta dualidad de lo formal y de lo material. Y comenzamos con ejemplos muy burdos. En los salones de Ciudad Universitaria, donde tomamos nuestras clases ya en Ciudad Universitaria, ustedes saben que al sur están las islas, ¿verdad? Y las islas es un lugar muy bonito con pequeñas colinas verdes y árboles y todo eso. Por eso estos salones, quién sabe en qué medida han estado bien ubicados, porque ese paisaje distrae, y a veces es mucho más agradable estar viendo las islas que estar oyendo una voz monótona o cascada de algún profesor, ¿verdad? A veces nos distraemos y volteamos a las islas y es mejor estar viendo los árboles y lo verde que lo que el profesor esté diciendo. Por eso, a lo mejor en una de esas clases resulta que, y ahí va el ejemplo que les pongo a los compañeros, alguien se distrae y la cosa que está sucediendo en las islas es tan importante que un alumno detiene la clase y dice: mire maestro, allá en las islas, ¿qué pasa? Volteamos y alguien, miren, unos monjes van caminando por ahí, por las islas. Pero alguien que sabe bien lo que está sucediendo dice: no son monjes, son extras que están vestidos de monjes, ¿verdad? Pero están filmando una película por ahí y no son monjes, están vestidos de monjes. En nuestra primera impresión nos dejamos ir por lo externo, por la vestidura, por la forma. Acuérdense del doble dicho aquel, lo tengo ejemplificado también en mi texto, de el hábito hace al monje. Pero también tenemos el proverbio contrario: el hábito no hace al monje. ¿Cuál de los dos vale? Es que uno está enfocando el aspecto formal y otro está enfocando el aspecto material. Cuando decimos que el hábito hace al monje, estamos refiriéndonos al aspecto formal, externo, de apariencia. Cuando decimos el hábito no hace al monje, estamos refiriéndonos al aspecto material o de esencia, porque al fin de semana siguiente nos vamos a una playa a la que nos han invitado para el próximo curso, nos vamos a nadar por allí,
y vemos unos chicos rubios y fortachones retosando por ahí, y alguien dice, son turistas, y alguien viene y nos dice, no, son monjes. También tienen derecho a bañarse en la playa, los monjes, ¿verdad? Están bañándose ahí. Pero ¿qué pasó? Nos dejamos ir por el aspecto de apariencia. Creímos que eran unos turistas. No, son monjes que se están bañando en la playa. Aspecto formal, aspecto material. Aspecto externo, de estructura, aspecto formal. Aspecto de esencia, de materia, de mérito, como dirían también los italianos. Eso es lo esencial. El juego de estos dos conceptos, o de estos, más que conceptos, de estos enfoques de dimensión, es muy importante en lo jurídico. Vean cómo también hablamos de fuente formal y de fuente material para las normas jurídicas. Y ahí va otro ejemplo y otro juego mental para que lo hagamos. Fuentes formales, fuentes reales, materiales o históricas. Cuando aludimos a la fuente formal, aludimos al procedimiento válido de creación de una norma, nada más. Y de ahí que nosotros, en nuestra forma de enfocar este problema, todos nuestros maestros desde introducción y luego en otras clases nos dicen, ¿no? Las fuentes formales son la ley, la costumbre, la jurisprudencia, el reglamento, la circular. Bueno, ahí están las fuentes formales. Procedimiento de creación válido para que surjan las normas. Por el contrario, la fuente material, histórica, es la reflexión, diría yo, de tipo sociológico y político, hasta ideológico, para determinar el origen de lo que la norma ordena. Quiere decir que la fuente histórica se refiere al contenido, entendiendo por contenido lo que la norma está ordenando. Y entonces es una reflexión, repito, de tipo histórico, para ver cuál es el origen de esa norma. Bien, como ustedes ven, esta dimensión de lo formal y de lo material pues es muy importante. Y entonces Lampué en este texto advierte que el criterio formal no nos da mucha luz, porque el criterio formal alude a cuál es el órgano del cual emana la función. Y eso es meramente formal. No, necesitamos ir a un criterio material, es decir, ir a ver los rasgos, las peculiaridades o las características propias de cada función que sí nos den su perfil, nos den su dimensión exacta. Por ello, en el criterio material, y vamos a lo que ya habíamos anunciado, los rasgos fundamentales del acto legislativo son estos cuatro, que es general, que es abstracto, que es impersonal y que es innovador o creativo. Todo acto legislativo tiene esas cuatro características, ¿verdad? Generalidad, abstracción, impersonal y innovador o creativo. Frente a esas características del acto legislativo, los otros dos actos, tanto el jurisdiccional como el administrativo ejecutivo, tienen los rasgos opuestos. Estos actos son, frente a la generalidad, ¿verdad?, ya no son generales sino particulares. Frente a la abstracción, la concreción. Frente al carácter impersonal, el carácter personal. Y frente al carácter de creación o de innovación, son actos de simple aplicación. Son actos de tipo, digamos, declarativo en ese sentido, es decir, aplicación de una norma. Si simplificáramos esto así, pues resulta que el acto jurisdiccional y el acto administrativo son iguales. Y esto tiene hasta influencias de tipo ideológico y de estructura política. Miren, bueno, yo les he dado esta reflexión a los compañeros. Si esto es cierto, desaparece el derecho procesal para hacer una rama del derecho administrativo, nada más. Y cerramos las clases de procesal, es un capítulo más del derecho administrativo, todo lo procesal. Pero además veamos otra repercusión de este enfoque. En la mentalidad anglosajona política hay la idea, que claro que viene desde John Locke, ¿verdad?, de la división de poderes, y obviamente se habla del poder judicial, del poder legislativo y del poder ejecutivo, con funciones distintas, diversas. Pero en ciertas estructuras jurídico-políticas continentales, me estoy refiriendo desde luego a Europa, esta idea de la división de poderes, que es anglosajona, no vino a tomarse en consideración sino ya muy tarde, muy después, porque ahí la concepción de la estructura del ejercicio del poder
simplemente tiene una bifurcación, dos caminos, o el legislativo o el ejecutivo, porque la función judicial, jurisdiccional, digamos más bien, es parte de las labores administrativas, a grado tal de que hay un ministerio más, que es el Ministerio de Justicia, y el Ministerio de Justicia forma parte del gobierno, de la administración, o sea, del Poder Ejecutivo. En todos los regímenes europeos esta idea del Ministerio de Justicia implica otra concepción, que se acerca más a que haya solamente dos tipos de funciones. Claro, paralelamente a esto se va desarrollando, y tiene una gran fuerza, el principio de la autonomía de los jueces, sí, correcto, de la autonomía funcional de los jueces, pero su pertenencia administrativa, ¿a dónde? Al propio Ejecutivo, a un ministerio más, paralelo al de salud o al de educación, está el de justicia. Como nosotros hemos rechazado esta idea del Ministerio de Justicia, ustedes saben bien que por ahí se habló de que el nuevo régimen iba a resucitar, y entonces hubo una reacción muy fuerte y se dijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Queremos volver al Ministerio de Justicia? Y por fortuna quedó abandonada esa idea y la hicimos a un ladito, ¿verdad? Pero la tentación estaba ahí, ¿verdad? Detrás, para crear el famoso Ministerio de Justicia, que por fortuna, creo yo, no llegamos o no retrocedimos a ello. Para solucionar de fondo este problema, el maestro Alcalá Zamora tiene una idea muy clara, muy precisa, y dice: no es exacto que el acto jurisdiccional se reduzca para caracterizarlo a esos 4 rasgos. Es cierto, los tiene y los comparte con el acto administrativo, sin lugar a dudas, sí, pero tiene otras características adicionales el acto jurisdiccional. Es decir, además de ser particular, concreto, personal, de aplicación, tiene 3 rasgos más que le señala el maestro Alcalá. Y entonces es muy importante, porque ya con esos 3 más, los 7 rasgos, casi palomeados, ¿verdad? Si los encontramos en un acto de autoridad, nos va a identificar un acto necesariamente jurisdiccional. ¿Cuáles son las 3 notas que agrega el maestro Alcalá? Aparte de, repito, que sea particular, que sea concreto, ¿verdad? Que sea personal, que sea de aplicación, y agrega estos 3. Primero, debe ser provocado o excitado. Ahí está un dato adicional, ¿verdad? Es decir, no es una función que se desenvuelva o se desempeñe autónomamente por sí, sino que tiene que venir un sujeto accionante a excitar esa función. Tiene que ser una función provocada. Ahí está un rasgo más, que sería el 5.º rasgo. 6.º rasgo. Este 6.º rasgo tiene mucho que ver con la posición carnelutiana y con otras ideas que se han desarrollado. ¿En relación con qué? En relación con el carácter triangular de la relación procesal. Esa es la siguiente nota, la 6ª nota. En la jurisdicción hay una relación triangular. Esto, repito, tiene que ver con la idea carnelutiana del triángulo procesal. El juez en el ángulo superior, las partes con interés contrapuestos en los otros 2 ángulos. Aquí me detengo para contarles a ustedes algo sobre esta cuestión del triángulo. Es muy curioso, porque esta idea la retoma Briceño, desde luego, porque su tesis de la acción como una instancia proyectiva, pues es una idea de un triángulo en movimiento, de un triángulo que va recorriendo un camino hasta llegar a la sentencia. Es un dinamismo triangular, si le quisiéramos llamar así, con una idea un poco forzada. Cuando, hace más de 25 años, salió la primera edición de mi texto de teoría del proceso, el maestro Gurría Lacroix era el director de publicaciones en la universidad. Y entonces me llamó para entregarme no sé, tiene un nombre especial, el borrador, por decirle así, todavía no, sí, ya todo impreso, pero todavía sin la cubierta del texto, para que ya se diera la revisión final. Y me dijo: véngase para acá, porque lo voy a llevar a donde están los dibujantes, porque tenemos varios proyectos para su portada. Caray, pues muy interesante, vamos. Entonces ya sacaron uno primero, otro después, y van sacando otro, en donde la idea eran una serie de triángulos en movimiento de diferentes colores. Dije, ¿qué es esto? Esta es la idea del proceso, la teoría del proceso. Aquí están los triángulos en movimiento. Entonces me interesó la cosa y dije, bueno,
habrán leído ellos, habrán visto, quise hablar con ellos, no. Era un buen burro que había tocado una bellísima flauta, ¿verdad? Es decir, una casualidad, lo de los triángulos se les ocurrió y lo tomaron, pero tenía una enorme relación con esta idea de la dinámica de los triángulos procesales. Las primeras 7 ediciones de mi texto, que fueron editadas por la Universidad Nacional, fueron reproduciendo siempre en la portada esta idea dinámica de los triángulos en movimiento, ¿verdad? Y ya cuando salimos de la universidad y que nos fuimos primero a Arla, que se convirtió en Oxford, pues ya en las últimas ediciones no pudimos imponer eso, pero en algunas, creo que en la 8ª y las primeras impresiones de la 9ª, sí en la parte posterior hubo algunos triangulitos ahí dibujados, porque yo no quería abandonar la idea de los famosos triángulos en movimiento, que es esencia de la cuestión procesal. Y vamos a la 7ª característica que también señala el maestro Alcalá Zamora. No hay ninguna otra función del Estado que produzca la cosa juzgada. La función jurisdiccional produce la cosa juzgada y esa no la produce ninguna otra función con esas características. Y entonces ahora sí, yéndonos al criterio material, podríamos enunciar los 7 rasgos que le estamos señalando a la función jurisdiccional, ¿verdad? Al igual que la función administrativa, será concreta, será particular, será personal, será aplicativa y debe ser provocada, ocasiona una relación triangular y finalmente, lo último lo cerramos, produce la cosa juzgada. Si nosotros palomeamos esos 7 rasgos, estamos frente a una función necesariamente jurisdiccional. Porque, por ejemplo, se ha hecho la objeción de que hay veces que la función administrativa también debe provocarse, que también hay casos en los que se produce una relación triangular y finalmente, bueno, no la producción propiamente de la cosa juzgada, pero de situaciones similares. Los argumentos creo que no valen para desvirtuar la tesis, porque la verdad es que si volvemos a la posición del maestro Alcalá Zamora, si encontramos una función que reúne, volvía yo a decir, con un palomeo, los 7 rasgos, la función es jurisdiccional, independientemente de quién la esté realizando. Eso es importante, porque sabemos muy bien que hay veces que los otros poderes, el legislativo y el ejecutivo, llegan eventualmente a realizar funciones jurisdiccionales. Creo que el concepto pues de jurisdicción, junto con el concepto de acción, ya depurados en esta forma, y con el de proceso, constituyen pues parte medular de lo que Podetti se atrevió a llamar, junto con Bertolini y Ferro, la trilogía estructural del proceso, y que, como decíamos hace un momento, el maestro Alcalá había calificado de trípode desvencijado. Creo que la parte que sigue de la plática en la página 3, pues ya hicimos referencia a ella, ¿verdad? Esa idea del maestro Alcalá de que no sabemos de la acción ni qué es ni dónde está, y lo de que del proceso sí sabemos dónde está pero no lo que es, y finalmente de la jurisdicción sí sabemos lo que es pero no dónde está. Qué curioso que casi coincidan, lo apuntábamos ya hace un momentito, tanto Lampué en Francia como Alcalá Zamora acá en México, no solo en la común preocupación doctrinal por precisar conceptos, sino también en el momento en que lo expresan. Pues la obra del primero de Lampué se da en París en 1946 y la del segundo, el maestro Alcalá Zamora, en México en 1947. Siguiendo la línea del maestro Alcalá Zamora, nosotros creemos que el error fundamental en la preocupación por distinguir el acto jurisdiccional de los demás actos estatales ha consistido en aferrarse a una sola peculiaridad o característica, o a pocas de ellas. No es ninguno de los rasgos aislados lo que nos permite distinguir el acto jurisdiccional de los demás, sino que es la conjunción de todos ellos. Por eso, ya sea desde los ángulos formal o material, lo que nos da con plenitud su esencia y su naturaleza es esa conjunción. Por ello, nos adherimos, como lo decimos aquí en el trabajo, plenamente a la idea de que el concepto de jurisdicción, y estas son palabras del maestro Alcalá, no se puede elaborar a base de un solo rasgo o requisito, sino de una concurrencia o confluencia de varios, o sea, lo que el propio maestro Alcalá Zamora denominó
el enfoque pluralista para determinar la naturaleza y la esencia del acto jurisdiccional. Creo que con esto agotaríamos pues la primera parte de la exposición. Voy a ceñirme a la mecánica que se ha dado en todos estos módulos, es decir, no haré uso de la palabra por más de 10 o 15 minutos, cuando más, para que el resto del tiempo lo dejemos a el intercambio de ideas, a las preguntas y a las respuestas en la medida en que puedan ser dadas estas. En el resto del trabajo, que simplemente comento de forma rápida, estoy haciendo una referencia a la estructura del Poder Judicial Federal nuestro y a su competencia. Nuestro Poder Judicial Federal encuentra, como todos ustedes saben, su fundamento en lo dispuesto por el artículo 49 de la Constitución Política, al establecer tal norma en su primer párrafo, que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Contamos pues, gracias al sistema federal de gobierno que adoptamos, un doble orden de autoridades. Esto, como todas las cosas, tiene sus desventajas y sus ventajas. El doble orden de autoridades nos da autoridades judiciales locales para los efectos de la función jurisdiccional y autoridades judiciales federales. Debemos destacar, por otro lado, el contenido del artículo 94 de la propia Constitución, que deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en la Suprema Corte de Justicia, en un tribunal electoral. Esto, como ustedes saben, es bastante reciente, porque el tribunal electoral lo teníamos por ahí suelto como una entidad que no correspondía ni pertenecía a ningún poder, y finalmente, con pasos muy importantes hacia lo que hemos llamado también el monopolio de la función jurisdiccional por el Poder Judicial, se retoma el Tribunal Electoral por el propio Poder Judicial Federal. Conste que en esto va habiendo una tendencia muy fuerte, aunque difícil de recorrer en su camino, hacia, yo diría, la reivindicación de una serie de zonas perdidas por el Poder Judicial, como es toda la justicia laboral, por ejemplo. Claro que ahí hay un problema político, ideológico y de tradición muy fuerte. Va a ser difícil, pero no imposible, que como en la mayoría de los países del mundo, por favor, la materia laboral también sea conocida por los tribunales normales de un país. Aquí, como bien lo sabemos, y a raíz de la Constitución de 17, se separó y se creó una jurisdicción especial. Habría que ver también todas las otras jurisdicciones especializadas que han estado al lado del Estado, como es la justicia administrativa, en qué medida esa justicia administrativa también debe volver al seno de la función del Poder Judicial. Esto está por verse en cuanto al derrotero que pueda tener esta idea. No quiero cansarles con algunos detalles respecto de las atribuciones del Poder Judicial, pero sí me interesa que sobre todo distingamos las tres zonas básicas de atribuciones, que se han venido delineando a través de las últimas décadas con mayor precisión. Porque antes hablábamos de control de constitucionalidad y, por otro lado, de aplicación de leyes federales, y queríamos comprender dentro del control de constitucionalidad al control de legalidad también. Hoy, afortunadamente, la delineación es más precisa y ya tenemos tres zonas de aplicación. Uno, estrictamente el control de constitucionalidad. Dos, el control de legalidad. Y tres, la aplicación de normas, no sé si decir federales o nacionales, porque en esto también el maestro Alcalá Zamora había hecho una distinción muy precisa y decía que en muchos de los casos no deberíamos denominar federal a un derecho que en rigor era nacional. Y mencionaba como ejemplo toda la legislación mercantil, que no es precisamente, no tiene nada que ver con lo federal, sino es una legislación de aplicación nacional, ¿verdad? Los pros y los contras de la reciente integración de la Corte, sobre todo a partir de la reforma del 94, ahora por 11 miembros, deriva pues de esa reforma y han sido ya brillantemente examinados y sopesados por la doctrina. Basta mencionar uno de los grandes libros que ha examinado esta reforma, que es del maestro García Ramírez precisamente, y que se llama Poder Judicial y Ministerio Público, editado conjuntamente por la UNAM y por Porrúa en el año de 96. Quizás esta obra del maestro Sergio García Ramírez sea la que con mayor profundidad y tino ha examinado la importancia de esa reforma judicial del 94. Yo quisiera decirles que esta reforma
En realidad fue un golpe político fuerte. Yo me acuerdo que Alberto Said, precisamente en aquellos momentos, estaba en Japón, en Tokio, y me habló por teléfono desde allá y me dijo: maestro, ¿qué está pasando? Aquí los periódicos dicen que hay un golpe de Estado, que se ha decapitado al Poder Judicial, ¿verdad? Y que, bueno, había algo de cierto en el sentido político. Fíjense ustedes que ese diciembre de 94, los ministros se fueron muy tranquilos de vacaciones, ¿verdad? Y para el 1 de diciembre ya no tenían, para el 1 de enero, perdón, del 95, ya no tenían chamba. Los habían corrido como vulgares criadas, ¿verdad? Ya no, ya a la hora de volver de vacaciones ya no trabajas aquí, ¿verdad? Fue, repito, un golpe político muy fuerte, habilidoso, dado rápidamente. Habrá algunos tipos de justificaciones, quizás no, fue una cosa brusca, violenta. Yo he comentado mucho ese momento difícil, pero sí tiene explicación. Y la explicación para mí más valiosa tiene que ver con la carrera judicial, con otra serie de aspectos que vamos muy brevemente a examinar en los próximos 10 minutos, que todavía hablaré con ustedes o frente a ustedes aquí. Los antiguos ministros de la vieja corte fueron gentes traidoras a la carrera judicial. Lo digo con todas sus palabras. Porque fíjense ustedes que como había un desistema de designación de jueces y de magistrados, hay antecedentes nefastos en relación con toda esta época. Nunca fueron capaces de crear o de permitir que se creara un sistema institucional de selección y designación de jueces y magistrados. Pilar inicial de toda carrera judicial. El maestro Alcalá Zamora nos dejó muy preciso ese principio. Para que haya una carrera judicial debe haber un sistema institucional de selección y de designación de los titulares de los órganos jurisdiccionales. Y ellos propiciaron por décadas que eso no se diera, porque tenían un nefasto de sistema de designación por turno. Es decir, y había un contubernio, desde luego, entre todos. ¿A quién hay una vacante de magistrado o hay una creación de un tribunal? ¿A quién le toca por un orden de lista? Al ministro fulano. ¿A quién propone su señoría? Dedocracia pura, dedocracia pura. Porque sin ningún sistema, a quien decía ese señor ministro se le nombraba y todos los demás callaban para que cuando a ellos les tocara su turno tampoco les objetaran. Y claro, había veces, raras veces, en que a los señores ministros los iluminaba la divina providencia en esto. Pero como lo hemos dicho, también en otras era el propio Satanás el que inspiraba la designación. Caprichosa, absurda. Yo tengo por ahí, en alguno de los trabajos, el relato cómico-trágico de una sesión de la Corte en los años 60, en que se había trastocado el orden porque había muerto un ministro, se había jubilado otro, había salido otro por licencia, y de repente se trastoca el orden, había una vacante de juez. Y dicen, el turno, ¿quién seguía? No, pero este ya no estuvo, entonces, pero no debe. Y comenzaron a discutir allí, de esas discusiones a veces difíciles y absurdas de los grupos colegiados, hasta que el secretario de la Corte, con discreción, fue sugiriendo a los ministros que por esta única ocasión y sin que siente precedente, es una frase preciosa para cometer los peores atropellos, ¿verdad? Por esta única ocasión y sin que siente precedente, vamos a hacer una rifa, ¿verdad? Una rifa con 20 papelitos o 18, porque no estaban los 20 ministros, un papelito con juez y los otros en blanco, ¿verdad? Bueno, bien, saca un juez, a mí me toca. Bueno, la sesión próxima lo va a nombrar, porque era muy burdo que ahí dijera, sí, ya tengo un candidato. No, tiene que meditar quién va a designar la próxima sesión, ¿verdad? Lo más grave, vergonzoso, absurdo de todo esto es que había un vehículo de lujo que era de la Corte y estaba asignado a uno de los que ya se habían ido, o el que se había muerto, el que se había jubilado, y ahí había quedado vacante el cochecito, el cochezote, ¿verdad? Y todo el mundo lo quería también, ¿verdad? Segunda rifa, pues ¿por qué no? Y el mismo día, rifa del automóvil. Bueno, uno diría si era cierto aquello del provinciano que llegaba a la Ciudad de México y lo ciceroneaba un paisano, ¿verdad? Le decía, te voy a enseñar las cosas que hay aquí en el Zócalo. Mira, esta es la catedral. Acá del lado derecho está el Palacio Nacional. A nuestra espalda están las casas consistoriales, el gobierno de la ciudad.
Oye, ¿y ese edificio que está así por un lado? Esa es la Lotería Nacional, le decía. Estaban haciendo rifas allí, ¿verdad? Bueno. Lo grave de este asunto es que hicieron su rifa del auto, sacó el ministro el papelito con auto que le correspondía. Y ahí viene lo cómico, trágico, lo brutal, lo terrible. Al salir de la sesión, el que había sacado juez corrió detrás del que había sacado coche a ver si no quería echar cambalacho. Si ese era el sistema de designación de jueces y de magistrados en el más alto tribunal de la República, quiere decir que ese corte de cabezas, si no estuvo justificado, sí tuvo una explicación, ¿verdad? Y paralelamente a ello, la creación de los consejos de la judicatura, que con todos sus defectos, que con todas sus limitaciones, son algo mejor que aquel de sistema que estábamos teniendo por décadas de designación de los jueces. Yo creo que no puede haber un sistema judicial correcto si no está basado en una sólida carrera judicial. Y la sólida carrera judicial empieza por un sistema riguroso de selección y de designación de los funcionarios judiciales. Yo he abusado de su tiempo y de su paciencia y detengo mi exposición para que tengamos una plática más amplia sobre los puntos o detalles que ustedes quieran emprender. Sí. Bueno, previa a pasar a la segunda etapa de esta exposición del doctor Cipriano Gómez Lara, vamos a hacer dos anuncios o tres anuncios importantes. Primero, las rifas son mañana. La primera para el programa que se tiene previsto a las 6 de la tarde. Es importante integrar la mesa de trabajo, que iniciará a las 6 de la tarde. Les rogamos los que estén interesados apuntarse en este momento. Sí, con la condición o de preferencia que no hayan intervenido en mesas anteriores. Entonces, si hay 6 interesados, levanten la mano para tomarles el nombre, y si no es así, pues recurriremos al famoso, la famosa telaraña. No sé si algunos voluntariamente se quieran proponer, levantar la mano y tomarles los nombres. Bueno, en lo que meditan, voy a pasar a hacer los otros dos anuncios. Me informan que todavía faltan algunos que no han entregado el formato con sus generales. La hoja de registro. La hoja de registro. Yo les ruego que antes de que se vayan o antes de que inicie la charla de las 6 de la tarde, les ruego que recojan el formato o nos entreguen debidamente llenado. Otro punto de información para aquellos profesores aquí presentes y que estén interesados en tener de manera documentada todo lo que ha pasado en este foro. El colegio pone a disposición de ustedes de adquirir la posibilidad de adquirir la videograbación del video. Un video en VHS, ¿sí? en 5 discos, 5 cassettes, por la cantidad de 1,500 pesos, en el que estamos considerando lo que es la grabación y los gastos de envío. Para los que estén interesados, de aquí a mañana, les ruego pasen a cubrir esta cantidad con los organizadores de este evento. Y para aquellos que no tenían previsto este gasto y que estén interesados en adquirir también el material, a partir de la mañana, en términos jurídicos, a partir de mañana correría el plazo de 2 semanas
para hacer el pago directamente a la oficina, a la cuenta bancaria Banamex, o acudir personalmente a las oficinas del colegio en Lex, allá en la Ciudad de México, domicilio que ustedes quizás conocen, ¿sí? A partir de este sábado, mañana, 2 semanas adelante. Entonces, son las 3 informaciones y no sé si algunos... Pero falta otra cosa. Entonces, por favor. ¿El micrófono? ¿Dónde está? Acá está. No, pero si no, no entra en la grabación. Así. Maestro, estuvimos con el director de la Facultad de Derecho y hace una invitación a todos los concurrentes para mañana, después de la segunda exposición, a un lunch, almuerzo, a las 12:30 del día en la cafetería de esta facultad. Y por otra parte, mi hermana Verónica y servidor vimos una situación lamentable en la que están atravesando las personas que vienen de fuera de Toluca y que están hospedadas en el Hotel Don Simón, que no tiene cafetería, y hemos visto cómo corren después de la primera exposición a desayunar. Entonces, mi hermana Verónica y servidor estamos muy consternados por esta situación y estamos haciendo una invitación a las personas que se encuentran hospedadas en ese hotel a un desayuno a las 7 de la mañana en la Fonda Rosita, que está a una cuadra y media del hotel. Se puede llegar caminando, está en la calle de Galeana, a la mitad de la calle Galeana, entre la calle de Hidalgo y Morelos. La calle Galeana es paralela a Matamoros. Entonces, pues nosotros queremos tratar de hacer algo por los compañeros que están en ese hotel que no tiene restaurante. Gracias. Compañeros, yo tendría en relación, obviamente, que agradecer estas 2 gentiles invitaciones y, para ser realistas en cuanto a los tiempos, pues vamos a tener que hacer un ajuste. Gracias porque se nos invita a desayunar a las 7 y vamos a ir con mucho gusto y con muchas ganas, pero entonces es un poco difícil que empecemos a las 8. No, pero yo pensaba proponer que para ajustar el tiempo a las 8:30 comencemos excepcionalmente mañana. Y corremos. Excepcionalmente, por esta única ocasión y sin que siente precedente. Lo importante es también que creo que todo el grupo que está aquí está hospedado en el Hotel San Simón. No, bueno, y digo, se procurará pasar por los compañeros que están en los otros hoteles, tanto en el Rey Ejecutivo como en... Les pediríamos a los que están en el Rey Ejecutivo que estén en el Rey Inn, para que de ahí los recojamos y los traigamos al desayuno, ¿verdad? Muchas gracias. Previo a los comentarios, preguntas y respuestas, sí les ruego los que voluntariamente quieren pasar a ocupar la mesa redonda, pues levanten la mano y anotarlos. ¿Nadie? A ver, ¿su nombre, licenciada? ¿Mariana? No sé, este rollo de licenciada Ana. Sí. Ana Guadalupe. ¿Sí?
Sí, Ana Guadalupe Sánchez. Ya ven que ayer con las maquetas quedaron muy bien. Moisés. Había dicho de esta persona. ¿La anotó? Decía caballeros, claro. Sí. Sí, sí. 3. Cuatro. Sí. Sí. 2 personas más. A ver. Sí, su nombre. María. Muy bien. Ahora sí, para aprovechar el tiempo, tenemos aproximadamente 37 minutos. 37 minutos. Les ruego hacer los comentarios, las preguntas. Y yo propondría, para aprovechar el amplio conocimiento del maestro en disciplinas procesales, en disciplinas jurisdiccionales, de carrera judicial, para darle margen a mayor número de participaciones, restringir la intervención a 2 minutos o 3 minutos, me dice el maestro, a 3 minutos. Y entonces abrimos. ¿Quién levanta la mano? Por allá. Sí. Usted primero. ¿Quién más? Sí. Sí, muy buenas tardes. Doctor, nada más de manera breve, usted que estuvo en el Consejo de la Judicatura y que maneja la cuestión o manejó parte de la cuestión administrativa, ¿qué opinión nos puede dar de uno de los grandes problemas que enfrenta el Poder Judicial, que es la falta de presupuesto? El hecho que en algunas entidades federativas dependan de un presupuesto que se les sea asignado, que tengan que andarle regateando al Ejecutivo, pidiendo ampliaciones de presupuesto al Legislativo. ¿Qué opinión nos pudiera dar usted de cómo pudiéramos solucionar o mejorar esa cuestión económica para que el Poder Judicial fuera un poco más autosuficiente, un tanto independiente en lo económico? Gracias. Como usted lo ha visto, señor licenciado Avelar, en mi trabajo hablo en una parte de la problemática de la autonomía financiera del Poder Judicial. Es un principio que se ha ido permeando, que algunos textos de leyes orgánicas ya lo han ido postulando. El problema es difícil porque estamos insertos en una tradición negativa. Yo les digo a mis alumnos que cuando yo era estudiante los maestros nos decían que el Poder Judicial era el patito feo del cuento, y estaban equivocados los maestros, porque luego crecí y me di cuenta que es el patito espantoso y horroroso, no nada más el patito feo, ¿verdad? ¿Por qué? Por esa dependencia y por esa situación de estar prácticamente, y eso desdora al Poder Judicial, mendigando los recursos, pidiendo que se dé. Es una posición triste, difícil, y yo creo que tendríamos que ir estructurando una serie de mecanismos para darle fuerza verdadera y autonomía al Poder Judicial en materia financiera. Vamos avanzando en esto, pero muy lentamente. Lo que pasa es que cuando llegamos a tomar la administración y la posibilidad de manejo autónomo de las cosas, nos encontramos con muchas sorpresas. Hablo del Distrito Federal. Miren, nada más les relato una que nos hace caernos de espaldas. Cuando llegamos los consejeros y comenzamos a ver la cosa administrativa, nos dimos cuenta que la nómina, hay que advertir que es una nómina muy grande, porque hay más de 8,000 funcionarios y empleados en el Poder Judicial del Distrito Federal. Es el tribunal más grande del mundo, y no para bien precisamente, ¿eh? Más de 8,000 personas en nómina. Y nos dimos cuenta que la nómina no la hacíamos nosotros, sino la hacía el gobierno del Distrito Federal. Gran indignación, ¿por qué hacen la nómina ellos? Necesitamos hacer nosotros la nómina. Y a la hora que técnicamente les dijimos, ¿por qué hay que hacer? Háganla, a ver si pueden.
Nos tardamos 3 años en implementar los sistemas y en tener los aparatos y las cosas para que la nómina se pudiera hacer. Y corrió mucho tiempo en que se iban haciendo en paralelo, porque hacer la nómina, digo, ese es un pequeño punto, pero eso le da a usted la dimensión de toda la problemática que está detrás de la administración judicial, que además los que llegamos ahí pues somos juristas y de administración no sabemos nada, y entonces improvisar y aprender ahí es muy, muy peligroso. Inclusive el manejo de presupuesto es toda una técnica esa, ¿verdad? Y luego cómo se presentan las famosas metas que luego los camaradas de presupuesto traen mentes cúbicas, no cuadradas sino cúbicas, y traen una serie de cosas. A ver, las metas, ¿qué metas van a realizar? Como si el Poder Judicial pudiera, bueno, hay estadística desde luego y puede haber un cálculo de probabilidades, pero no estamos en otras áreas en las que podamos ir, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. ¿Por qué? Porque depende del número de asuntos que nos planteen los particulares, el desempeño del Poder Judicial. Yo creo que habría una serie de medidas, ¿verdad? Hay que darle más fuerza frente al legislativo, al judicial, para que el ejecutivo no sea el factotum, ni sea quien tenga que decir la última palabra de todo. Claro, el argumento siempre del ejecutivo en materia presupuestal es decir, bueno, tú pide lo que quieras, pero fíjate que hay un techo. Y ese techo, es el límite, está dado por las proyecciones de ingreso. No me pidas más que lo que va a haber de ingreso proporcionalmente, porque tú puedes tener muchas necesidades, pero yo tengo una limitante en la recaudación y no te voy a poder más, y tu techo en función de eso es de tanto. Y ese argumento, contradecirlo, es muy difícil, porque ¿qué le vamos a decir a la autoridad hacendaria? Oye, pues tú ve de dónde le haces, o recorta por otro lado, o yo necesito más. No, es que tu techo es este, y no te puedes salir de ello. Así es que presupuesta todo lo que quieras, pero de tu techo no te va a tocar ni un centavo más. Y luego ese rejuego entre legislativo y ejecutivo y judicial para determinar finalmente el presupuesto y su ejercicio. Quizás, nomás que este es un cuchillo de doble filo, podríamos pensar en fijar un porcentaje presupuestal para garantizar una cantidad cuando menos fija, que no nos la reduzcan, ¿verdad? Y además un porcentaje con una tasa de actualización, quizás por un lado, porque eso ya nos daría cuando menos un mínimo garantizado, el porcentaje. A veces se ha hablado de porcentajes, se han aplicado ciertos porcentajes, fijo. Y luego, la creación de instrumentos como estos fondos, a través de los cuales va teniendo recursos propios el Poder Judicial. Esto ha tenido bastante éxito entre nosotros en el Distrito Federal, creo que en el Estado de México también, porque acuérdense que todas las cantidades que se depositaban antes, pues las manejaba Nacional Financiera u otros mecanismos, y todos los intereses muy fuertes de todas esas sumas, pues iban a parar quién sabe a dónde. Hoy, todos esos intereses se generan para el Poder Judicial, y eso le ha dado un poder económico muy importante, lateral, ¿verdad? Quizás no todo lo grande que uno deseara. Entonces ahí tenemos esos dos elementos, es decir, capacitar gente que sepa de presupuestos, que sepa de manejo presupuestal, y darnos una mayor imagen y poder de negociación frente al Ejecutivo y frente al Legislativo, y crear mecanismos a través de los cuales el Poder Judicial se pueda hacer de recursos propios. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Abogado, adelante. ¿Cuál es su nombre? Gracias por concederme el uso de la palabra. Doctor, qué mejor oportunidad para agradecerle sus bondades en todos sentidos, y aprovechando precisamente el tener la oportunidad de escucharlo, sí quiero pedirle la bondad de su comentario en relación a esta inquietud. Con su sapiencia, con su experiencia, ¿qué tan conveniente, qué tan necesario sería en México la creación de un tribunal que se encargara exclusivamente de velar por el control de la constitucionalidad, tomando en cuenta las diferentes y amplias funciones y responsabilidades que tiene asignada la Corte? Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, señor Weimar. Bueno, desde luego que yo no soy un constitucionalista ni tampoco un amparista. Soy un modesto profesor de Derecho Procesal, y a veces incursiona uno con muchos riesgos en algunos otros terrenos, y hay que tener mucho cuidado. Entonces mi opinión pues no es de sapiencia, sino de intuición y de sentimiento quizás. Y yo creo que siguiendo el ejemplo de muchos otros países,
y por una división elemental de funciones, sí tendríamos que crear un tribunal de estricta constitucionalidad, para dejarle toda la otra problemática jurídica a otro tipo de tribunales. Yo creo que la cuestión de la constitucionalidad es de tal importancia y va yendo en aumento de su importancia y de su trascendencia, que es necesario crear un tribunal que exclusivamente se dedique a los aspectos de constitucionalidad. Yo sería partidario de eso y dejar todo el otro tipo de cosas a otros tribunales. Creo que hay varios países, el ejemplo de España creo que es bastante positivo, debíamos ver cómo funciona, cómo lo han estructurado, pero ahí el tribunal es de pura constitucionalidad y un poco sucede lo mismo en Alemania y en Italia, en donde ha habido esta tendencia y creo que ha dado resultados positivos el dar ese grado de especialización, sobre todo por ser la cuestión de constitucionalidad de tan alta jerarquía, trascendencia e importancia, razones que justifican, pues, a mi manera de ver, que el tribunal sea de estricta constitucionalidad y dejarles las otras múltiples labores a otro tipo de tribunales, desde luego, ¿no? Creo que sí. ¿Quién más levanta la mano? Su nombre, por favor. Gracias. Adelante. Doctor, muchas gracias por las enseñanzas de este día. Yo quiero decirle que estos comentarios han hecho posible que prácticamente me regrese el alma al cuerpo. Y le voy a decir por qué. El año pasado, un compañero alumno de la institución en la que laboro, es el Centro Universitario de Ixtlahuaca, presentó un trabajo de tesis intitulado ¿Cuándo el Poder Judicial es un verdadero poder? Es decir, su trabajo era una interrogante. Desgraciadamente, en la dirección de este trabajo estuvo involucrada una persona que es abogado, pero además es maestro en administración. Y entonces, precisamente, las líneas de investigación iban en este sentido, siguiendo las formas de gobierno europeas a las que usted nos hizo favor de hacer referencia. Desgraciadamente, en esa ocasión, ante el desconocimiento de estas 7 características, no me fue dable defender con toda prestancia el evento. Sin embargo, el día de hoy debo decirle que en la medida de nuestras posibilidades, decíamos, no puede ser que el Poder Judicial no sea un verdadero poder. ¿En razón de qué? Efectivamente, ante esta instancia es que acuden los particulares, lo que no llevan a cabo en otros actos de la propia administración pública. Decíamos también, ¿cómo no va a ser un verdadero poder si tiene a su alcance también la posibilidad de ejecutar sus sentencias, sobre todo cuando hablamos de las del ramo civil? Desgraciadamente, en el ramo penal debiera existir también el juez que tiene a su cargo la ejecución de la sentencia, porque no es posible que después de que un juez haya dictado una sentencia por varios años de prisión, atendiéndose a beneficios, el Poder Ejecutivo, en una falsa legitimación, esté reduciendo la condena que conforme estricto derecho un juez estableció. Así es que, pues yo quiero agradecerle sus comentarios de esta tarde y reiterarnos en el Centro Universitario de Ixtlahuaca a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Yo creo que es muy... Bueno, la intervención de usted tiene varias cosas muy importantes y yo creo que aquí está uno de los aspectos más importantes de este tipo de reuniones, que así como hemos provocado, qué bueno esa reacción en usted, lo que usted nos comenta también provoca reacciones en nosotros y ahí está esa doble retroalimentación. Hay una primera cuestión. Yo creo, y de veras lo creo con vehemencia y totalmente convencido, que hay instituciones sociales que por sus características son de una gran nobleza y de una gran belleza en su trascendencia y que por lo tanto, paradójicamente, tienen grandes enemigos. Y quiero referirme a 2 entidades o a 2 instituciones, los poderes judiciales y las universidades, sobre todo las universidades públicas. Siempre hay una serie de acechanzas, una serie de trampas, una serie de intenciones de desprestigio
para las universidades públicas sobre todo y para los poderes judiciales. Fíjese cómo hay hasta cierto paralelismo en el tipo de los ataques, en el tipo de las campañas en contra de la universidad y en contra del Poder Judicial. Qué curioso, porque son dos instituciones de una gran nobleza. Yo pienso, lo he dicho así, que los juzgadores, la función pública de la impartición de justicia es la más delicada de las funciones públicas. Y siendo la más delicada, debe estar en manos de los mejores hombres de la sociedad, en todos los sentidos. Y la universidad también pues tiene otra función nobilísima, que es la de educar y formar a los futuros profesionales. Pero son instituciones que, vuelvo a repetir, están marginadas, son atacadas, son agredidas, sobre todo con criterios neoliberales que estamos conociendo, estamos sufriendo en este momento. Yo creo que debemos estar conscientes de ello para la defensa de las universidades y para la defensa de los tribunales, porque son, repito, dos entidades muy agredidas, muy agredidas. Entonces debemos evaluar bien el papel que juegan en la sociedad, tratar de depurarlas, de mejorarlas, porque yo tuve una tía que fue profesora de la universidad y que fue mi segunda madre en realidad, y decía que lo mejor de México era su universidad, en todos los sentidos, y lo decía con una gran proyección y con un gran convencimiento. Y es cierto, es que nuestras universidades públicas son instituciones de una gran nobleza y a la que muchos de nosotros y muchas generaciones pasadas y futuras estarán entregadas a esa labor que realizan las universidades. En el otro punto yo abrigo muchas preocupaciones en lo relacionado a esa cuestión de la ejecución misma de las resoluciones, y sobre todo en materia penal me inquieta también doblemente. Estoy consciente de que muchas veces el Ejecutivo, que es el que aplica las penas, pues desvirtúa o traiciona el espíritu de la resolución que un juez haya dictado. Nada más que es muy delicado que la función propiamente de ejecución la pongamos en manos de los propios jueces. Esto va cambiando de grado de unos sistemas jurídicos a otros. En materia penal, si exageráramos eso, quiere decir que el Poder Judicial debería tener hasta sus propias cárceles para vigilar que se cumplieran las sentencias, ¿verdad? O lo que es más grave o más duro o más difícil, cuando hubiera una sentencia de pérdida de la vida, una pena de muerte, pues habría que formar el pelotón con jueces y con magistrados, a ver si es igual firmar que disparar, ¿verdad? Es decir, es muy delicado el punto. ¿Hasta dónde debe llegar el poder? Mire usted, en el sistema anglosajón, por ejemplo, en materia privada, en materia civil, la intervención de los jueces es mucho menor que entre nosotros. Es decir, los jueces no realizan los remates, ni son directores de remates, y el embargo mismo no se realiza por funcionarios judiciales. El juez manda la orden a estos amigos que son los sheriffes y los marshals y todos, que son plenamente ejecutivos, y ellos realizan embargos, remates, todo ese tipo de cosas. El juez no se mete en ese tipo de cosas que son típicamente ejecutivas. Es decir, el llevar al mundo de los hechos el sentido de las resoluciones, ¿en qué medida debe corresponder todavía a los jueces o no? Digo, lo planteo simplemente como una gran duda, como una gran problemática, porque es muy difícil que llegáramos a decir cuánto sí y cuánto no, y varía de unos sistemas a otros. Claro, entiendo la desconfianza es decir, para el debido cumplimiento. Vuelvo a repetir, los jueces deciden y luego el Ejecutivo no cumple. Entre otras cosas, parte de las cuestiones de las que nos dolemos es la poca eficacia de la ayuda de las autoridades ejecutivas, que va en desmedro del poder de los jueces. Porque cuántas veces el juez ordena a la autoridad administrativa algo y la autoridad administrativa no cumple. O tortuguea o dificulta, cuando los mandatos de los jueces dados a las autoridades administrativas deberían ser cumplidos con toda rapidez y eficacia, ¿verdad? Es decir, hay ese problema, pero vuelvo a repetir, es muy complejo, pero pues nos despierta inquietudes y nos hace reflexionar en este sentido. Gracias. ¿Quién más quiere intervenir? Licenciado, adelante, por favor. Soy el licenciado Pablo Loría, de Mérida, Yucatán. Abogado, Cipriano, doctor, maestro. En Yucatán nosotros hemos visto que el Poder Judicial no tiene una plena independencia en la ejecución de sus sentencias, especialmente los jueces civiles, porque cuando se trata de ejecutar una sentencia
y se requiere, como dentro de los medios de apremio, así lo estipula el Código de Procedimientos Civiles, el auxilio de la fuerza pública que está en manos del Poder Ejecutivo, durante más de 6 años, con el gobierno anterior de don Víctor Cervera Pacheco, no se dieron fuerzas públicas. Se estuvieron acumulando, fue gravísimo y sigue siendo grave, porque el actual gobierno de don Patricio Patrón está tratando de cumplir sentencias de jueces de hace más de 6 años. No llegaban a los amparos los abogados postulantes para obligar a la autoridad por miedo. Esa es la verdadera razón. Porque cuando se ganaba un amparo, llegaba inmediatamente auditorías, tanto a los que habían ganado como a los abogados que habían hecho este amparo. Creo que usted sí conoce de esta problemática. Me gustaría saber cuál es su opinión. Este es un terrorismo del Ejecutivo brutal que, pues, fíjense cómo se disminuye con actitudes de este tipo la majestad, la independencia, la fuerza, la trascendencia de la labor del Poder Judicial. Luego la sociedad y los medios de comunicación se quejan de la mala administración de justicia, y cuántos de esos aspectos, sobre todo ya de satisfacción, no dependen de las autoridades judiciales. Y entonces, ¿en qué situación quedan los jueces cuando ordenan una cosa y no son obedecidos, no son acatadas las disposiciones que los jueces dictan? Este es el grave problema que tenemos, y es una de sus facetas, porque hay muchas otras, de la imposibilidad de ejecución, digamos, de muchas sentencias de los jueces. Porque hay una serie de factores, de situaciones, digamos, precisamente de hecho, que impiden la ejecución. Y todo el mundo está en contra del Poder Judicial, la propia autoridad no le ayuda, hay una serie de grupos de presión, de resistencia. Hemos tenido experiencias muy desagradables, por ejemplo, cuando en la Ciudad de México, pues mi hija es abogada, y es una abogada medio imprudente y medio intrépida, y un día me la secuestraron las gentes de los grupos estos de los Tarzanes y los Supermans y los superhéroes y todos esos señores del superbarrio famoso, ¿verdad? Tocan campanas, echan cacerolazos, llegan las gentes y secuestran al actuario y al abogado ejecutante y los tienen secuestrados por 6, 8 horas, ¿verdad? Con una angustia terrible, y el hecho es que la resolución que se iba a ejecutar no se puede ejecutar, ¿verdad? Por actitudes, pues simplemente de grupos de presión y de grupos de facto, ¿verdad? ¿Cuántos casos de este tipo tenemos al tratar de ejecutar resoluciones? Creo que la ejecución de una resolución es uno de los puntos más delicados. Yo nada más les pediría que reflexionáramos sobre esto. En nuestra historia judicial, ¿cuántos abogados han muerto en las diligencias de ejecución? ¿Verdad? Yo tengo el caso familiar muy doloroso. Mi familia no quería que yo estudiara Derecho porque un tío mío fue asesinado en una diligencia judicial. Al hacer el señalamiento de bienes, se le disparó por la espalda y se le asesinó en el momento de la diligencia de ejecución. Claro, esto a lo mejor está pasando menos, pero demuestra una ineficacia brutal del todo el sistema jurídico, ¿verdad? Bueno, son parte, pues, de las reflexiones que tenemos que seguir haciendo, ¿verdad? Sí, licenciado Molina. Gracias. Yo quisiera saber su opinión, maestro, de algo que vivimos diario los postulantes y que tiene muchísima relación con la actividad jurisdiccional, pero que realiza el Poder Ejecutivo. Es en el tratamiento de los pequeños infractores. Aquí en el Estado tenemos tribunales para menores dirigidos por el Poder Ejecutivo, en donde realmente se están llevando procesos porque hubo una reforma, una creación de una ley para menores infractores que ya reglamenta todo un proceso penal, reglamenta toda una defensa, pero lamentablemente las personas que resuelven las situaciones jurídicas de los muchachos son gente que no depende del Poder Judicial, depende totalmente del Ejecutivo y realmente se cometen gravísimas injusticias y son procesos en donde no se cumplen las formalidades esenciales. No sé cuál sea su opinión. Digo, no tendría yo una fuente
directa de información en torno a esto, más que la obviamente autorizada y para mí creíble información que usted me da. Claro, aquí habría que ser, no, obviamente otra vez no soy especialista en este tipo de temas, pero lo contemplo desde un punto de vista crítico como una situación sumamente grave. Yo creo que lo que podríamos llamar la justicia de menores, ¿verdad?, es un campo que yo creo que está desatendido y hay una serie de aspectos equivocados y de desorientaciones en todo ello. A nivel nacional, creo yo que hay graves problemas en este sentido. Ahora, aquí cuando menos me dice usted que hay una forma procesal, ¿sí? En algunos otros sistemas ni siquiera se llega a eso. Ahora, esta forma procesal, bueno, cuando menos creo que acerca a que haya cierto tipo de mayores garantías en las... No la sanción, porque acuérdense que en el campo de los menores deben tomarse medidas de seguridad, eso nos dijeron nuestros maestros, ¿verdad?, que no estaban sujetos apenas sino a medidas de seguridad los menores. Claro, esas medidas de seguridad pues son restrictivas de su libertad, orientadoras de su actividad, deberían de ser así dentro de una posición correcta de las materias penales, pero yo sí llevaría eso al campo del Poder Judicial, yo sí lo llevaría. Yo creo que allí las cosas son más abiertas, más institucionales. Además es el poder especializado para dictar resoluciones en ese tipo de cuestiones. ¿Por qué dejarlas en manos de otro tipo de autoridades que no sean judiciales? Habría que ver la razón. Creo que en esto entiendo que ha habido polémica desde hace muchos años, ¿verdad?, los pros y los contras para que esto entre. Para mí sí debería de entrar dentro de las funciones judiciales. Yo creo que sí. ¿Alguien más quiere intervenir? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Tomamos un breve espacio y a las 6 empezamos ya la última jornada de